¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os doy la bienvenida a este nuevo vídeo en el que os voy a hablar sobre los victimistas y la queja. Y os voy a contar una historia personal. Pedro Limón, que es el nombre ficticio de un paciente que vino a mi consulta hace ya algunos años, rondaba los 40 años, estaba casado y sin hijos, era un universitario que trabajaba en una empresa del sector de las comunicaciones. Físicamente era alto, enjuto, desgarbado. Mostraba una mirada opaca, hombros ligeramente adelantados, pecho hundido y un tono de voz con escasa modulación. El motivo que le trajo a la consulta era, según dijo, por llevar una temporada larga con el estado de ánimo decaído y posiblemente deprimido, ¿no? El relato de la historia de su vida fue un rosario de desdichas y penas que, aunque no parecían especialmente traumáticas, las elevaba a una gran categoría, encontrando siempre algún culpable ajeno como causante de todos sus problemas, ¿no? Primero fueron sus padres, luego sus hermanos y otros miembros de la familia, pasando por compañeros de estudios y profesores, su pareja, compañeros y jefes del trabajo, miembros de los escasos grupos de amigos a los que pertenecía, políticos locales, nacionales e internacionales, la historia, la geografía, la religión, el planeta Tierra en particular y el universo en general. Todos tenían su parte de culpa y responsabilidad en el terrible estado en que se había convertido su vida prácticamente desde que tenía uso de razón y hasta donde alcanzaban sus recuerdos. Pedro Limón era una víctima del sistema global en el que la mala suerte le llevó a nacer, a crecer y a desarrollarse. Se sentía incomprendido, rechazado y atacado y por tanto justificado para instalarse en la queja y en el victimismo. En alguna ocasión le propuse que su pareja pudiese asistir a alguna sesión con el objetivo también de ampliar la visión que Pedro Limón tenía sobre sí mismo y sobre el mundo, ¿no? La mujer corrigió algunas de estas percepciones, entre ellas que el motivo de acudir a terapia no era tanto la necesidad de abordar su depresión, que no parecía muy importante, sino el hecho del ultimátum que ella le había dado ante el hartazgo insoportable que le producía la convivencia con la queja y el victimismo constante, ¿no? Bueno, dentro de la psicología, la personalidad victimista se caracteriza por una persistencia en la queja y una tendencia a percibirse de forma permanente a sí mismo como víctima de las circunstancias, las acciones y las intenciones de otros. El victimismo es en realidad un tipo de personalidad que transforma la interacción social en un campo de manipulación emocional. Este comportamiento no solo afecta negativamente a quien lo ejerce y a quien lo sufre, sino también a su entorno, ¿no? Complicando relaciones y dinámicas interpersonales, ¿no? La característica central del victimismo es la externalización de la responsabilidad, y la queja es una de las formas más comunes en que se manifiesta el victimismo. Quejarse implica expresar insatisfacción o descontento, a menudo sin una intención real de buscar soluciones, ¿no? Aunque quejarse pues es una forma natural de liberar frustración, cuando se convierte en un hábito recurrente puede ser perjudicial tanto para el que se queja como para quienes lo rodean. Las quejas constantes suelen estar relacionadas con una percepción negativa del entorno y de la realidad y la creencia de que los problemas son insuperables. Una persona puede quejarse continuamente de su trabajo, de sus relaciones o incluso de circunstancias globales, ¿no? Como el clima o la economía, sin considerar qué aspectos están bajo su control o cómo podría él mejorar su situación. En ocasiones el victimismo puede surgir como una respuesta a experiencias traumáticas o injusticias reales, ¿no? Es decir, cuando una persona ha sido herida o tratada injustamente, pues puede desarrollar una mentalidad de víctima como mecanismo de autoprotección. Sin embargo, pues aferrarse a esta perspectiva
puede llevar a la generalización de esa experiencia, viviéndose como una víctima en todas las áreas de su vida, ¿no? También puede deberse a una baja autoestima que lleva a recurrir al victimismo y a la queja como forma de buscar validación externa. Al posicionarse como víctimas, pueden atraer simpatía y atención de los demás, lo que les brinda pues una gratificación temporal, aunque no resuelve la causa subyacente de su inseguridad, ¿no? Por otro lado, no es difícil encontrarse con personas que se sienten incapaces de manejar sus problemas, optando por quejarse en lugar de actuar, ¿no? Y esto puede deberse a una falta de confianza en sus habilidades, o en el miedo al fracaso, o el desconocimiento de cómo abordar los desafíos de una manera efectiva, ¿no? También puede ser fruto de comportamientos aprendidos, ¿no? Pues si una persona crece en un entorno donde estas actitudes son comunes, pues es más probable que adopte estos patrones como parte de su repertorio emocional y social. El impacto de una personalidad victimista en las relaciones personales puede ser profundamente desestabilizador, ¿no? Las constantes demandas de atención y la negativa a aceptar responsabilidad personal pueden erosionar mucho la confianza y el respeto en las relaciones tanto familiares como de amistad o amorosas. Esto a su vez puede llevar a un ciclo de soledad y aislamiento social donde la persona se siente aún más justificada en su percepción de victimización. El hecho de expresar de forma continua descontento, desdicha o desagrado hacia personas, situaciones o el entorno en general es algo que suele ser muy desgastante, ¿no?, para las personas de alrededor del individuo victimista, ¿no? A diferencia de la crítica, pues, en fin, más constructivas o el desahogo ocasional, la queja constante se caracteriza por su alta frecuencia y muchas veces por la falta de acción para cambiar aquello que provoca la queja, ¿no? Este tipo de comportamiento, aunque puede parecer trivial o simplemente molesto así a primera vista, a menudo encierra dinámicas psicológicas bastante más complejas y perjudiciales, ¿no? Pues este fenómeno no solo afecta la calidad de vida del quejoso, como os comentaba ahora, sino también la de aquellos que lo rodean, creando entornos tensos y negativamente como muy cargados, ¿no? El victimismo perpetúa una sensación de impotencia que puede contribuir al desarrollo de problemas como la ansiedad o la depresión, ¿no? Además, pues hombre, concentrarse en lo negativo permanentemente puede aumentar los niveles de estrés y desde luego disminuir la satisfacción vital, ¿no? Al centrarse en lo que no funciona y culpar a factores externos, las personas pierden oportunidades pues para aprender, para crecer y desde luego para superar los desafíos y los retos, ¿no? El victimismo y la queja actúan como barreras que impiden la autorreflexión y la toma de decisiones proactivas. Cuando el victimismo y la queja se vuelven prevalentes en una comunidad o en un grupo, en una sociedad, pueden contribuir a una cultura general de negatividad y pasividad, dificultando la colaboración y el progreso colectivo, ¿no? Podemos identificar dos variantes o tipos de personas que utilizan el victimismo. Como os decía antes, la primera se puede asociar a individuos que han sufrido adversidades significativas, es decir, como abusos o acoso o maltrato, y lo cual puede conducirles a una indefensión aprendida, que es una condición psicológica en la que la persona se siente incapaz de influir en los eventos negativos de su vida, ¿no? Y la segunda variante, en cambio, describe a aquellos que, a pesar de tener una vida pues aparentemente adaptada, digamos, pues adoptan una actitud de queja constante como método para manipular a los demás y de alguna forma ser el centro de atención. En estos casos, la persona evita asumir cualquier responsabilidad sobre su situación. Esta manipulación puede activar un patrón de víctima salvador, especialmente entre aquellos que desarrollan una alta empatía y que pueden verse atrapados en un ciclo de intentar ayudar
sin conseguir jamás un cambio efectivo, ¿no?, en la persona victimista, ¿no? Os propongo algunas sugerencias que pueden ayudar a afrontar en fin, al menos cambiar algo, ¿no?, esta actitud victimista. Yo creo que la primera sería aumentar la autoconciencia, es decir, identificar y reconocer cuando estamos asumiendo una postura de víctima o quejándonos sin buscar ninguna solución. También pues asumir la responsabilidad de nuestras acciones y decisiones para romper con el ciclo del victimismo, ¿no? Esto no significa culparse por todo, sino reconocer qué aspectos están bajo nuestro control y poder trabajar en ellos, ¿no? Otra sugerencia podría ser enfocarse en los aspectos positivos, pues bueno, que la vida también ofrece, ¿no? En fin, y que pueden contrarrestar la tendencia a quejarse. La gratitud ayuda a desarrollar una perspectiva más equilibrada y a valorar lo que sí funciona en nuestra vida, ¿no? Aprender a enfrentar los desafíos de manera efectiva, que a mí me parece fundamental, ¿no? Esto puede implicar, pues, como establecer metas más realistas, o sea, dividir los problemas en partes que sean más manejables y buscar apoyo, pues, cuando sea necesario y uno no encuentre el modo personal de afrontarlo, ¿no? Si estamos rodeados de personas que tienden al victimismo y la queja, establecer límites saludables puede ayudarnos a no caer en estos patrones, ¿no? Esto incluye evitar reforzar estas actitudes y fomentar comportamientos y conversaciones pues como más constructivas, ¿no? Y luego incorporar pensamientos sobre nuestra realidad diferentes a los que habitualmente surgen de manera espontánea. De pensamientos como, en fin, es culpa de los otros o de algo o de alguien, ¿no?, que es algo muy habitual en el victimista, es una forma de observar la realidad, no es la realidad, ¿no? Recordad que el mapa no es el territorio. El territorio siempre es mucho más amplio que el mapa. El mapa nos ofrece solo una perspectiva. Esa realidad también es susceptible de pensarse a través de pensamientos como ¿hay algo que yo pueda hacer para cambiar esto? Cuando nuestra mente genera pensamientos como, típico de un victimista, siempre me toca a mí lo peor, no está de más que hagamos una breve parada y nos fijemos en aquellas acciones que hicimos a lo largo de nuestra vida, de las que quizás podamos sentirnos satisfechos e incluso orgullosos, ¿no? Nuestro pensamiento condiciona la forma en que observamos el mundo y no estamos condenados a pensarlo siempre de la misma forma. Bueno, pues hasta aquí esta reflexión sobre la personalidad victimista. Espero que os haya interesado y aprovecho además ahora para felicitaros la Navidad y desearos un 2025 fantástico y maravilloso. Nos vemos aproximadamente dentro de un mes. Un abrazo.